Dios esta noche nos permite un tiempo muy especial para poder escuchar la palabra del Señor. Y también tenemos la visita de los diferentes ministros que vinieron, ¿no?, a pasar un tiempo hasta este día. Y estamos muy agradecidos, ¿no?, porque así Dios también permite que podamos avanzar y que Él trabaje en nuestras vidas, mostrándonos así de su misericordia y que cada uno podamos recibir esa palabra y esa guía a la cual Dios nos quiere dar mediante los siervos. Vamos a comenzar alabando esta noche, vamos a cantar el himnario Canción de mi Espíritu, el himno número 3. Himno número 3, Adoro al Rey. Adoro al Rey, quien dejó por mí trono celestial y murió en la cruz. Le alabo por su increíble amor, con su sangre limpió todos mis pecados. Adoro al Rey, Señor de poder, el gran creador de cielo y tierra. Siempre me dirige en mi caminar, en todo momento acudo al Señor. Adoro al Rey de infinito amor, toda la creación alaba al Señor. Brillan estrellas y cantan las aves para alabar el poder del Creador. Mi corazón es polvo de tierra, más engañoso que todas las cosas. Vivía perdido en condenación, pero la gracia infinita me cubrió. Realmente la gracia nos ha cubierto por ese amor incondicional el cual Dios tuvo hacia nosotros, entregando a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y por Jesucristo es que hemos recibido la salvación, por ese amor, porque Él murió en la cruz por nuestros pecados y nos ha dado la salvación. Vamos a seguir alabando esta noche, vamos a cantar el himno número 5. Himno número 5 es un gozo que no sé cómo explicar. Descubrí la gracia del Señor, perfecta en mi corazón, y mi corazón descansa en Él, cubre mi vida de paz. Es un gozo que no sé cómo expresar, un gozo lleno de su gloria, una gracia que no sé cómo expresar. Oh, alabemos siempre. El Señor me dio vida y paz, esperanza eterna, verdadera salvación me dio, la eterna redención. Es un gozo que no sé cómo expresar, un gozo lleno de su gloria, una gracia que no sé cómo expresar. Oh, alabemos por siempre al Señor. Por misericordia me salvó Jesucristo mi Señor.
Cada vez que pienso en su amor, la consolación me da. Es un gozo que no sé cómo expresar, un gozo lleno de su gloria, una gracia que no sé cómo expresar. Oh, alabemos por siempre al Señor. El Señor Jesús vendrá por mí en su gloria y poder. Ese día muy cercano está, seré cubierto de paz. Es un gozo que no sé cómo expresar, un gozo lleno de su gloria, una gracia que no sé cómo expresar. Oh, alabemos por siempre al Señor. El Señor me dio vida y paz, esperanza eternal, verdadera salvación me dio, la eterna redención. Por misericordia me salvó Jesucristo mi Señor. Cada vez que pienso en su amor, la consolación me da. Y es que Jesucristo nos ha dado esa salvación, derramando hasta la última gota de su sangre, nos ha cubierto, y por Él podemos presentarnos con un corazón limpio, justo, santo y perfecto ante nuestro Dios. Vamos a seguir alabando esta noche, vamos a cantar el himno número 12. Himno número 12, gracias al Santo Calvario. Yo sé bien que Jesús murió para darnos la redención. Sigo la guía del Señor, confiado en el Calvario. Jesús me guía sin cesar, sea de día o noche. Un amigo sincero es, gracias al Santo Calvario. Después de recibir perdón, me guía su espíritu. Un nuevo gozo me cubrió, gracias al Santo Calvario. Todo día sin cesar, sea de día o noche, un amigo sincero es, gracias al Santo Calvario. Todo temor se ha ido ya, gozo la paz del Salvador. El reino de mi Padre Dios, puedo ir por el Calvario. Jesús me guía sin cesar, sea de día o noche, un amigo sincero es, gracias al Santo Calvario. Jesús es nuestra guía y realmente podemos avanzar porque Él vence en la batalla en todo momento. Por eso es muy importante poder seguir también la palabra, que Él pueda guiar a nuestro espíritu para poder avanzar y ser victoriosos en cualquier batalla o dificultad. También así mandamos saludos a los hermanos que sintonizan mediante las redes sociales, mediante Facebook o YouTube, con la sigla de Misión Buenas Nuevas La Paz, Misión Buenas Nuevas Bolivia, y también pueden compartir o comentar, así como están escuchando también la palabra. Y también saludamos a los hermanos que sintonizan mediante Radio Jerusalén, la emisora la cual está las 24 horas con nosotros, compartiendo así la palabra de los siervos que están alrededor del mundo, ¿no? Podemos escuchar del coro Gracias y muchas presentaciones también. Por eso, ¿no? Podemos descargar o ver la aplicación Radio Jerusalén. Vamos a seguir cantando esta noche, vamos a cantar el himno número 14. Himno número 14, vendrá por mí.
Jesucristo vino al mundo, vergüenza y dolores padeció. Qué grande es la gracia del Señor, me dio la salvación. Me dio la salvación, me dio la salvación. Qué grande es la gracia del Señor, me dio la salvación. Mi Jesucristo murió en la cruz y pagó por todos mis pecados. Qué grande es la gracia del Señor para morir por mí, para morir por mí, para morir por mí. Qué grande es la gracia del Señor para morir por mí. Mi Jesucristo su Espíritu dio para salvar mi alma perdida. Qué misericordioso es el Señor, me llama sin cesar, me llama sin cesar, me llama sin cesar. Qué misericordioso es el Señor, me llama sin cesar. Mi Jesucristo vendrá otra vez para cumplir todas sus promesas, y lo veré descender del cielo, pues Él vendrá por mí. Vendrá por mí, por mí, vendrá por mí, y lo veré descender del cielo, pues Él vendrá por mí. Sí, hasta aquí con la alabanza. También, ¿no?, pedimos a los hermanos para que puedan apagar sus celulares o ponerlo en modo de silencio, para que aquellos hermanos que también están escuchando con mucha atención puedan recibir también de la palabra y podamos oír también con los oídos del corazón, porque Dios también nos da esa sensibilidad, ¿no?, para poder escuchar y recibir la guía la cual Dios nos da. Vamos a orar en esta noche. Podemos inclinar nuestros rostros, hermanos. Señor, gracias por este tiempo. Usted nos permite el poder estar aquí. Cada uno de los hermanos, usted está trabajando realmente, Señor, también en los ministros, en diferentes actividades las cuales se están organizando, Señor. También permita que cada uno podamos avanzar solamente por su evangelio, entender que solamente por usted hemos recibido la salvación, que su sangre preciosa pueda trabajar en nuestros corazones y pueda ayudarnos a conectarnos entre los hermanos para las diferentes actividades, para poder tener un corazón dispuesto, Señor. Usted también permítanos avanzar como iglesia, también con el terreno y también en diferentes actividades que se tiene, Señor. También así en régimen penitenciario, en colegios, universidades, también usted está abriendo el camino, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo y también permítanos transmitir este evangelio, esta palabra a la cual vamos a recibir, Señor, y también hacer eco en otras personas que también así necesitan la palabra, Señor. Gracias por este tiempo y por cada uno de los ministros, por los hermanos, Señor, que están aquí. Permítanos recibir su corazón y avanzar con una sola guía, la cual es usted, Señor. Te lo agradecemos en esta noche. En el nombre de su amado Hijo Jesucristo. Amén. Y hermanos, esta noche también tenemos, ¿no?, los testimonios. Así también cómo Dios está trabajando en el corazón de cada uno. Cómo también Dios permite ver su gracia. Y así
podamos pasar cualquier situación solamente en Él, ¿no? ¿Hay alguno que quiera agradecer? Sí, sí. Sí, buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? Gusto de verlos a todos. Sí, estoy agradecido en esta noche delante de Dios por poder compartir, sí, con usted el testimonio. La verdad, un poco enfermo vine, sí, pero Dios me dio la gracia de estar juntamente con los ministros, con el pastor, aquí en el lugar, ¿no? Tiquina, algo así, ¿no? Un lugar muy hermoso así. Pero más que nada, lo importante era estar juntos al siervo, ¿no? También tuve la gracia de poder ir a Argentina también, acompañando al pastor Andrés, junto con unos hermanos también de Cochabamba, sí. Y bueno, ahí, ah, llegando ese tiempo, estuve muy feliz, ¿no? Yo no conozco otro lugar donde pueda ser más feliz que en la iglesia, ¿sí? A través de la actividad, ¿sí? Antes sí a mí parecía que mi felicidad era en el mundo, ¿no? En el mundo sí me gustaba también las cosas del mundo, para el fútbol, hacer muchas cosas, ¿sí? Pero después de haber escuchado el Evangelio, Dios me guió hacia la iglesia y en la iglesia también comencé a aprender muchas cosas sobre mi vida espiritual más que nada, porque también era una persona que no tenía interés de mi vida espiritual. Tampoco he sido enseñado en mi hogar tampoco sobre mi vida espiritual, ¿sí? Porque mis padres no frecuentaban la iglesia, mi madre nada más de vez en cuando, y tampoco había esa línea, ¿no? de leer la Biblia o de orar, así, ¿no? No había ese, solamente el vivir nada más, ¿no? El vivir el día a día, pero sin embargo hacía cuando Dios me dio la salvación, como fue como un tesoro, yo encontré así, tesoro tan grande que yo no tenía con qué pagar así, de mucho agradecimiento dentro de mi corazón, y así como mi vida espiritual comenzaba a conectarse, ¿no? Con la iglesia, porque si no hubiese tenido la iglesia también la conexión, o sea, fácilmente Satanás me arrastraría, ¿sí o no? Pero así, habiendo tanto agradecimiento en mi corazón, Dios me mantenía. Y en mi vida espiritual, primeramente, yo le hice en mi provincia, ¿sí? No tenía iglesia, solamente escuchaba la palabra a través de la computadora y me conectaba así con ese siervo que me predicó. Después ya conocí a la iglesia, ¿sí? Conocí la iglesia, conocí a mi pastor y bueno, desde un principio hasta ahora Dios me tiene cuidando dentro de la iglesia. Dios me ha mantenido dentro de la iglesia, me ha enseñado muchas cosas. Y entonces, ese tiempo ha habido retiro de Pascua, ¿no? Yo me enteré que Pastor Andrés iba a ir y le pedí, por favor, pastor, ¿puedo acompañarle? Porque también yo quería acompañarle al CLF, ¿sí? Pero no recibí la gracia. No pude renovar mi visa y me tuve que quedar así, ¿no? Yo quería acompañar también al siervo así. Pero ahora me daba Dios otra oportunidad, ¿sí, no? Él va a Argentina, ¿sí? No, y entonces así yo enviando mensaje al pastor, como pastor no me respondió así. ¿A usted cuando le manda mensaje al pastor le responde rápido? No, no. Y a veces se enoja, ¿no? Se enoja, ¿no? ¿Por qué no me respondió el pastor? Estoy en una situación así, ¿no? Pero a mí también no me respondió así. Pero al otro día yo insistí de vuelta así. Usted tiene que ser insistidor, ¿no? Insistiendo así recibía la gracia. Ah, venga hermano, así. Venga pastor, venga así. Entonces, viendo también la situación económica, todo cómo vamos a hacer para ir, ¿no? Pero así Dios ha preparado, ¿no? También vehículos. Con los hermanos fuimos. Ya pasando la frontera tuvimos problemas porque no nos dejaron pasar el vehículo.
Pensamos que nosotros en vehículo podíamos llegar allá a Argentina, pero no pudimos pasar, entonces quedó el vehículo ahí en la frontera, quedó. Y avanzamos nomás nosotros, así, ¿no? Pasamos caminando hacia la frontera. Pasamos caminando, de ahí nos fuimos hasta, de La Quiaca nos fuimos hasta Jujuy. Ahí está nuestra iglesia en Jujuy. Sí, ahí está el pastor David Silva. Ahí nos esperaron, pudimos descansar y al día siguiente seguir nuestro camino, viaje hasta Buenos Aires, ¿sí? Y así hemos podido ver cómo Dios nos ha ido ayudando en todas las cosas, ¿no? Usted sabe que ahora el dinero de Bolivia está un poco bajo, ¿sí o no? Mal, ¿no? Y de Argentina un poco más alto, así. Y entonces así también, con lo que teníamos, así no alcanzaba, así. Pero así, igual manera, Dios hasta pasajes en avión y ofertas, así, ¿no? 400 bolivianos, así, ¿no? Más barato, porque en bus estaba más de 100.000 pesos, 110.000 pesos el pasaje. Entonces, caro estaba así, ¿no? Boleto, pero Dios nos ayudaba y nos hacía avanzar, así. Así hemos llegado a la iglesia y también vinieron desde las provincias, vinieron también los hermanos al retiro, así. También vino toda mi familia, vino mi mamá, mis hermanos. Yo tengo dos hermanos también que están en el seminario. Uno es evangelista y otro también seminarista, ¿sí? Y también vino mi mamá, mi hermana, mi otro hermano. Nosotros somos ocho hermanos. Entonces, viéndolo a ellos también estaba muy feliz, así. Pero Dios había preparado muchas cosas para mí, así. El pastor nos dijo: usted ahora puede visitar a su familia, Santiago del Estero, así, a la familia de mi esposa, así. Nos dio tiempo el pastor: puede ir, dice. Nosotros vamos a quedar hasta el 23, usted puede ir a visitar, así. Porque después no hay tiempo, dice, no se puede, así. Nosotros hace como 7 años, así más o menos, que nos vamos a nuestra provincia, así. Y ahí también fuimos y pudimos compartir el evangelio con la familia, con mi suegra. Y aparecimos caminando así, ¿no? Y ahí, bueno, todo fue emoción, ¿no? Estaban todos emocionados, así, ¿no? Y ahí pasamos, ha sido un tiempo corto, pero muy feliz, así, ¿no? Compartiendo la palabra, testimonio, cómo Dios también, de dónde me había sacado Dios, ¿no? De ese barrio, de ese lugar, de dónde Dios me tiene, ¿no? Eso yo podía agradecer a Dios, ¿no? Por estar dentro de la iglesia nada más, a donde yo estoy, ¿no? Este es mi barrio, este era mi mundo, así, ¿no? Ese era todo me conocían ahí, ¿no? Pero sin embargo Dios me sacó de ese lugar, porque también mi barrio así un poco difícil, así, mucha droga, los jóvenes también así, ¿no? Pero Dios así me sacó de ese lugar, no porque soy alguien especial, ¿no? No porque soy alguien especial, no porque tengo alguna capacidad, porque ahora peor que todo, ahí está, el barrio está más tranquilo ahora porque ya no estoy yo ahí, ¿no? Peor que todo ahí, ¿no? Pero Dios así me ha ido guiando. Para ir ahí también no teníamos el dinero, no teníamos la solvencia económica para ir, porque estaban mi esposa y mi hijo también. Pero así, yendo a la terminal, no conseguimos el pasaje. Volvimos. Qué tan importante es tener los siervos y la iglesia, ¿no? Que siempre nos empuja. Porque nosotros vinimos un poco desilusionados. Ya le dije a mi esposa, le dije: no vamos a ir, le digo así. Pero mi esposa, volviendo al terreno, así, se acercó a la pastora Luz y le dijo: pastora, tenemos esta situación. Tiene que ir, vaya, le dijo así. Al rato viene mi esposa: vamos, me dijo así. ¿A dónde? Vamos a Santiago, dice. La pastora dijo que vayamos. Y escuchando esa voz nada más, como nos fuimos así. Pero antes de eso, así, como le decía, nuestra solvencia económica no estaba tan bien. Pero así viniendo hermanas de ahí de la iglesia: pastora Mabel, yo te andaba buscando así. Tenía que darte esto, así, ¿no? Le dio así. Le dio un sobre así, ¿no? Así justo todo era para el pasaje así. Entonces así recibían. ¿Por qué no habíamos viajado antes?
no teníamos dinero, ¿no? Por eso Dios había preparado para nosotros, ¿no? Por eso nos hizo volver a ir así, ¿no? Nos hizo volver, recibíamos así, nos fuimos. Pero ya no había como pasajes. Todas las ventanillas, no hay boleto así. Entonces, ¿ahora cómo hacemos? La pastor dijo que vayamos, dijo. Entonces fuimos y preguntamos al chofer porque los hermanos de Santiago del Estero estaban volviendo ya también ellos ya a sus casas, ¿no? Entonces con ellos estábamos nosotros. Fuimos a preguntar y ahí los choferes, ¿no?, nos dijeron, hay 3 lugares, si ustedes quieren ir hasta Rosario y después van a bajar y van a ir en otro lugar así. Y no hay problema así. Entonces, 3 lugares también Dios había preparado así. Y así hemos podido viajar hasta Santiago del Estero, volver también así por la gracia de Dios, ¿no? Volviendo también viene un poco enfermo así, ¿no? Casi todo un día así en el bus, con fiebre, dolor de cabeza, con tos. Me parece que no ha dormido ninguno en el colectivo porque toda la noche así tosí. Pero así como llegando estaba muy feliz, ¿no? En mi corazón así. Hemos llegado aquí a Cochabamba y el día domingo también, después del culto, otra vez me agarró, ¿no? Recaída así. Y nosotros tenemos que venir aquí, ¿no? Con el pastor. Y me puse inyectable. El día lunes, ¿cómo estaba mi esposa? Me empezó a dar té. Uy, yo tomé mucho té el día lunes, no sé, muchas variedades de té, ¿no? Té con ajo, con cebolla, de todo así me hizo, ¿no? Para venir, tenemos que ir, ¿no? Entonces, así podía recuperar un poco y viniendo aquí también yo podía escuchar la palabra a través del siervo, una palabra quiero compartir, Hechos 13, 22, dice, quitado les levantó por rey a David, quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Aquí el pastor también nos testificaba, ¿no? Como el pastor Sopá, a muchos ancianos de las iglesias de Canaán que tienen mucho dinero, sí, dinero, tienen clínica. Ustedes son miserables, así dice, ¿no? Miserables, porque son pobrecitos, así dice. ¿Por qué no son pastores? Dice. ¿Por qué no son pastores? Así nos compartía el pastor el testimonio, ¿no? Porque él puede ver a través de la palabra. Aquí nos mostraba el pastor que quitado dice, ¿no? ¿Quién fue quitado? Por rey, ¿no? Un rey, ¿qué tiene? ¿Le falta algo al rey? Tiene todo, ¿no? Pero nosotros muchas veces decía, yo soy seminarista o soy un ministro que estoy ministrando, no tengo, me veo así, pobre, parece que esto no es para mí, pobrecito así, ¿no? Pero realmente que recibí por medio del siervo, el libro de Isaías, capítulo 30. Vamos a leer. Isaías capítulo 30 y versículo 20. Dice así la palabra. Bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia. Con todos sus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Y hasta aquí, ¿no? Hermanos, no, para nosotros no ha sido una bendición este tiempo la reunión de ministros. Llegamos, nosotros no pensábamos no venir y también estábamos orando, ¿no?, para que Dios nos permita llegar, el pasaje, así. Todo Dios abrió puertas, ¿no? Entonces, estando, ¿no?, en Tiquina, ¿no?, un lugar hermoso, así, donde Dios había preparado ese lugar muy bonito, estábamos con un poco de frío, ¿no?, pero también bien alimentados, ¿no? Había bastante trucha. Dice que la trucha vive a 7 y 8 metros, ¿no?, de profundidad. Ahí vive. Pero debajo hay otro tipo de peces que viven en otra profundidad. Si nosotros no, ¿cómo podemos recibir el corazón del siervo? ¿Estamos más cerca de su corazón o muy lejos, ¿no?
del corazón del siervo. Muy lejos, si estamos muy lejos no aprendemos mucho, pero estando más cerca, sí puede aprender, ¿verdad? Aquí en la palabra dice, ¿no? Cómo también el pueblo de Israel sufría, pasaba tribulación, pasaba guerra, tenía mucha desesperanza. Pero así también como hay pan de congoja y agua de angustia, también hay maestros, dice. Si Dios me dio maestros, ¿cómo yo podía sentirlo muchas veces? La iglesia, una carga, un peso, mi familia, mis hijos, parece un dolor, parece un sufrimiento. Cada día, ¿no? Como uno pasa, también hay dificultades, situaciones que escapan de nuestras manos. Pasamos muchas situaciones, ¿verdad? Todos pasamos dificultades, situaciones. Pero también Dios nos permitió maestros, dice. Y eso aprendí, ¿no? Porque estando acá, en Tiquina, aprendí dos cosas importantes. La primera es humillarse el corazón, doblegar el corazón. Yo no aprendía eso, ¿no? Yo siempre quería tener la razón y por eso sufría mucho, ¿no? Entonces, ¿cómo uno puede doblegar el corazón? Mi amor, lo siento, me equivoqué, ¿no? Así esa palabra no quiere salir de mí, ¿no? Yo solamente quiero tener la razón nada más. Pero pastor me decía, ¿no? Pastora también decía, ya es importante, ¿qué cosa? Doblegar el corazón. Y segundo es expresar el corazón. Muy importante, ¿no? Sí, yo por eso también estaba molesto, porque yo estaba muy cansado, tenía esta dificultad. Entonces, dos cosas importantes, doblegar el corazón y expresar. Eso me daba mucha paz, ¿no? Me daba mucha esperanza. Y soy una persona también, ¿no? Me cuesta expresarme. A veces hablo mucho, ¿no? Pero a veces hablo cosas que no convienen. Pero este tiempo, Dios me permite recibir, ¿no? El corazón del siervo. Y me daba mucha alegría, ¿no? Escuchar toda la comunión que hemos tenido. Para mí ha sido de edificación todos estos días. Juntos los ministros estuvimos ahí conversando, teniendo comunión, recibiendo la palabra, recibiendo el consejo, la exhortación, y ha sido de gran bendición. El Señor, pan de congoja y agua de angustia. Con todos sus maestros nunca más te serán quitados, sino que con tus ojos verán a tus maestros. Y Dios nos ha dado, ¿no? La iglesia, ¿no? Nos enseña, ¿verdad? Ya usted no viva así, sufriendo. ¿Por qué yo me siento difícil mi matrimonio? Mi vida es difícil, mi situación es difícil. No, no es difícil. ¿Sabe qué es difícil? Recibir. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Hasta el versículo 17 hemos leído. Leyendo un poco de velocidad, ya me falté ya oxígeno. Así es, ¿no? La paz por altura. Aquí cuando nosotros, ¿no? Lunes hemos llegado, ¿no? Al lugar de reunión de ministros en Tiquina, ¿no? Se llama Tiquina. Entonces había lago y había un aire, ¿no? Aire bien rico, puro, y llegando ahí como con mucha naturaleza, y me sentía, ¿no? Aquí llegamos para renovar, ¿no? Renovar nuestros corazones, también para el cuerpo, ¿no? Para tener también buena salud y también refrescar, ¿no? Por eso ahí mirando el lago, mirando al cielo,
mirando toda naturaleza, y también los hermanos y prepararon, ¿no? Trucha, era bien rico. El primer día era frito y siguiente día era asado. Entonces ahí salimos, ¿no? Al río, y ahí los hermanos nos invitaron, ¿no? Este pescado, y era bien rico. Y primer día yo estaba, no quería comer mucho, pero probando pescado ya no podía parar, ¿no? Entonces ya acabé todito, ¿no? Sí. Y siguiente día también. Y también aquí hoy también compartió Pastor Antonio, es argentino, ¿no? Entonces siempre en Argentina hizo asado. Entonces, como su experiencia, y colabora para hacer churrasco, ¿no? Ahora ya mejor churrasquero. Entonces, cuando él lo hace, es bien rico, ¿no? Muy bueno. Entonces, ahí también, casi esta vez más también había alimentación espiritual, pero también había suficientemente alimentación para los ministros puedan estar felices, ¿no? Y están satisfechos espiritualmente, también carnalmente. Entonces, así estábamos, ¿no? Bien feliz, y todos ministros y ministras. En idioma coreano hay palabra, ¿no? Ministerio y ministrar y criar, pero muy similar. Entonces, ministrar, ¿cómo se pronuncia? Sayok, así pronuncia, sayok. Y criar los animales, ¿cómo se pronuncia? Sayuk. Similar, ¿no? Sayok, sayuk. ¿Puede distinguir? Sayok, sayuk. Entonces, esta vez también era similar, ¿no? Como ministrar y criar. Entonces, Pastor Andrés, Pastor Luz, con todo amor, todo corazón, nos criaba, ¿no? Criaba con todo amor, y también nos alimentaba espiritualmente, y también, ¿no? Así, entre también ministros, igual manera, los hermanos a veces entre matrimonio hay choque, peleas, ¿sí o no? ¿O no tienen pelea? Siempre está con paz. Sí, ministros también tendrán choque y peleas, ¿sí o no? ¿No tendrán? Sí hay, ¿no? Entre ministros. Entonces, también esa parte de nosotros como abrimos, ¿no? Nuestros corazones, así uno y uno, así hablaba, y sus corazones, y Pastor Andrés, Pastor Luz también nos así transmitía, ¿no? Corazón de Dios. Entonces ahí todos, ¿no? Como antes había poco de cada uno de ministro en su corazón, poco de oscuridad, pero ya toda luz, con la luz ya toda oscuridad ya quitó, ya iluminó sus corazones. ¿Sí? Por eso cada vez, ¿no? necesita renovar, ¿no? nuestro corazón cada vez que Dios nos permite, ¿no? a través de siervo y la iglesia, y quitar, ¿no? todas las oscuridades que tenemos en nuestros corazones. Sin dar cuenta entra, ¿no? sin dar cuenta se queda. Por eso ahí la verdad esta vez, esta oportunidad, y podíamos estar bien recibiendo el nuevo corazón del Señor Jesucristo a través de Pastor Andrés. Entonces yo también como ahora estoy en Bolivia como 2 años y medio, y en Santa Cruz, ¿no? Entonces, varias veces también he venido a La Paz y diferentes ciudades. Primero, ¿no? También quería, cuando vine a Bolivia tenía segundo hijo, ¿no? Recién nació, tenía 2 meses, segundo hijo. Ahora ya tengo tercer hijo. Ya tiene como poco más de 3 meses, y son 3 varones, ¿no? Todo me dice, ya falta nena, dice. Entonces, bueno, para mí es suficiente, pero así que triple, ¿no? Triple. En Corea
ya los jóvenes ya no quieren tener hijo. Y algunos ya ni quieren casarse. Y otros ya se casan, pero ya nosotros no queremos tener hijos. No considera mucho, ¿no? Sus padres que esperan, esperando, y ellos ¿qué piensan? Es mi vida. Entonces ya deciden nomás. Ya nunca pregunta a sus padres, ¿no? Así en Corea está pasando. Y también cuando uno quiere tener hijo, ¿qué dice? Solo voy a tener uno y voy a criar bien, dice. Ahí se quedó este concepto en Corea, ¿no? Por eso, mi caso, ya tengo 3 hijos. En Corea andaba con 3 hijos, ¿qué pasa? Todo lado miran. Tiene tantos hijos. Como no sé, como aquí se entera como 7, así, ¿no? 10, así. En Corea así se siente. Y también, cuando tiene 2 hijos, ya en Corea considera muchos hijos. Desde el gobierno ya apoya, ya hay beneficio, descuento. Ya. Teniendo 3 hijos, y más. Ya. Entonces, ya alguno ya quiere ir a Corea, ¿no? Entonces, así también pasé. Y esta vez también por la gracia de Dios he ido a Estados Unidos, ¿no? Había CLF en Nueva York, entonces han participado de nivel mundial más de 1000 pastores y líderes. Y yo también, ¿no? Unos días antes he ido y apoyaba, ¿no? Visitar las iglesias con los pastores. Y encontramos un pastor, este pastor, así nos compartimos, ¿no? Pero este pastor que dice, los pastores también necesitan maestros, dice. Y también que dice, cuando un pastor cuando deja de aprender, entonces ya no puede transmitir a los hermanos. Porque ya antes ya ha aprendido mucho, ya tiene conocimiento, pero si ahora no recibe la guía de Dios, si ahora no está recibiendo, no está meditando y no está también recibiendo buena enseñanza, aprendizaje, no sigue, entonces desde ahí ya no puede transmitir, ¿no? Porque siempre Dios no solo trabaja como antes, ¿no? Siempre en diferente manera, otra manera, nueva manera, que nosotros no conocemos, no sabemos, no hemos pensado, no hemos visto. Esta manera Dios trabaja, ¿no? Entonces, este pastor aún como no conocí, primera vez no conocimos, pero su corazón era bien humilde. Tenía mucho deseo de aprender, no solo conocimiento, espiritualmente. Entonces, su corazón totalmente estaba abierto y humilde. Y ya voy a participar en CLF. Yo necesito aprender, ¿no? Entonces, ahí nosotros hablamos, ¿no? Así, nosotros también necesitamos aprender de usted. Porque la verdad yo también me sentía, yo estaba traduciendo, ¿no? De pastor de Nueva York, porque él solo sabe, ¿no? Coreano e inglés. Entonces él hablaba coreano, yo traducía en español. Entonces, yo también sentía, el corazón tiene un corazón más humilde que yo. Yo también necesitaba aprender de él, porque así uno puede recibir más la gracia de Dios, más enseñanza de Dios. Yo aprendí más, yo estoy más tiempo en la iglesia, yo leí más la Biblia, yo he trabajado más para el Evangelio. Así muchas veces, ¿no? Satanás nos hace ignorar nueva guía, la palabra, la enseñanza que Dios ahora que me quiere dar, eso ignora, ¿no? Rechaza sin saber, sin querer. Y también automático, ¿ya qué va a hacer? Menosprecia, ¿no? Menosprecia a todos otros hermanos y hasta al siervo, hasta la palabra de Dios, hasta la iglesia, y todo ignora y solo establece en su corazón sí mismo, nada más, su propio pensamiento, nada más. Así se queda, ¿no? Un corazón cerrado.
se queda en su propio mundo. Así, porque digo así, yo también pasaba, ¿no? Entonces, también no podía pensar, ¿no? Esta vez a través de la reunión de ministros, y también todos saben, ¿no? Había 50 aniversario de seminario, escuela misionera, que comenzó de nuestra misión Buenas Nuevas con Pastor Oxupac. Entonces, cuando Pastor Oxupac, cuando comenzó escuela misionera, ni tenía ni un plato podía preparar bien para sí mismo. Entonces, los seminaristas preguntaban: pastor, ¿en dónde vamos a comer? Aquí. ¿Y qué vamos a comer? Oren a Dios. ¿Y en dónde vamos a hacer clase? Aquí. ¿En dónde vamos a dormir? Aquí. No había espacio, no había alimentación, no había nada de condición. Y en invierno, mucho más frío que La Paz, ¿no? Hasta cae nieve, ¿sí? Ni hay calefacción, no hay nada, congelando. Entonces, este tiempo no había nada de condición, pero así Pastor Oxupac, ¿no? Cuando orando, Dios dirigía su oración, porque Dios tenía un deseo de compartir este evangelio a todo el mundo, todas las naciones, ¿no? Entonces, Pastor Oxupac este momento ha recibido una palabra de Dios. Entonces, vamos a buscar, ¿no?, esta palabra, el libro de Salmos. El libro de Salmos, capítulo 2, versículo 8. Salmos, capítulo 2, versículo 8. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Aquí dice, pídeme, pídeme. Nosotros, ustedes cada uno pide a Dios o no. Pide, ¿no? Yo también pido. Padre Dios, esto por favor, y tal cosa, otra cosa, necesito esto. Tantas cosas pedimos. Pero pídeme. Dios quiere que nosotros pidamos algo, pero hay una diferencia. Nosotros queremos pedir según mi deseo, según mi necesidad nada más. Pero Dios quiere que nosotros pidamos según el deseo de Dios. Que nosotros que encontremos, esta voluntad Dios quiere cumplir en mi vida, en mi persona. De esta manera, este deseo tiene, esta manera quiere trabajar, en este camino me quiere dirigir. Esta enseñanza ahora. Entonces, así Dios que le enseñó, ¿no? Pídeme y te daré por herencia las naciones. O sea, a todas las naciones, Dios que quiere que alcance este evangelio a todas las naciones, que pueda escuchar de todos los pueblos. Es la voluntad de Dios, ¿no? Es el deseo de Dios, porque es el amor de Dios, ¿no? Es el corazón de Dios hacia al mundo, hacia a todas las personas. Ni una persona falta, ¿no? Para todas las personas alcanza suficiente, ¿no?, el amor de Dios para salvarlo, para llenar con la felicidad, para llevar un camino valioso, para llevar al reino de Dios y pueda tener una vida eterna. Por eso, esta manera Dios transmitió el corazón y él ha recibido, ¿no?, el corazón de Dios.
Entonces, para recibir corazón de Dios, primer paso es dejar mi propio corazón, ¿no? Dejar mi propio pensamiento para recibir la palabra de Dios. Sin este primer paso, ya no hay siguiente paso. Ya piensa que estoy avanzando bien, pero nunca ha dejado su pensamiento, pero nunca ha negado a sí mismo, nunca ha dejado su propio corazón, propia justicia. Entonces, ¿cómo puede recibir la guía de Dios, ¿no? Entonces, primero, había primer paso que Dios ha dirigido, ¿no? ¿Quién soy yo delante de Dios? Nada. Continuo solamente el mal. Solamente continúo el mal. Lo mismo, ¿no? Continuo. Solamente. Igual como mismo sentido. Pero dos veces, como repitiendo, ¿no? Hablando más fuerte, más claramente, que cómo es mi corazón. Ya solamente está el mal. Entonces Pastor Spack, como a veces, ¿no?, expresa esta manera: Dios me prestó sus ojos, ¿no? Según los ojos de Dios, ¿cómo es mi corazón? Solamente el mal. Entonces desde ahí él solamente su enfoque estaba en Dios. ¿Por qué? Mirando mi corazón, solamente el mal. ¿Para qué voy a mirar más mi propio corazón? Aún parece bueno o parece malo, no sirve nada. No es confiable, porque siempre cambia, ¿no? Este momento ya me siento ya fiel, me siento espiritual, y cuando ya comienza a pelear entre matrimonio, ¿qué pasa? O choca con sus hijos, ¿ya qué pasa? Ya quiere dejar todo ya. O en la iglesia o entre los hermanos o el siervo, si no reconoce su obra, entonces ya quiere dejar, ya se lastima, ¿no? Por eso, esta manera nosotros no somos confiables, solamente Dios. Por eso, así nosotros leyendo: pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Pídeme, ¿qué pidió? Le dirigió su oración, pedir cómo compartir el evangelio las personas que viven en las islas, ¿no?, pequeñas de Pacífico Sur, tantas islas. ¿Quién va a predicar ahí? ¿Quién va a compartir el amor de Dios en diferentes países? A Latinoamérica, a Bolivia, a cada lugar, ¿no? Cada persona, cada casa, cada barrio. ¿Quién va a predicar? Él comenzó, ¿no?, a orar por país, por continente, diferentes lugares. Pero Dios mismo dirigió su oración. Aún no tenía un plato de pollo frito, aún no tenía un plato de majadito, ni tenía, ¿no? Entonces Dios mismo dirigió su corazón a través de la palabra de Dios. Por eso ahora ya pasó, ¿no?, 50 años de comienzo de escuela misionera. Y luego, cuando envió primer misionero, todos los hermanos de Corea llorando, porque ya está yendo a otro lado, ¿no?, del mundo. ¿Y qué va a pasar, no? Y no había nada. No había nadie quien conoce, quien le ayuda. No había dónde hospedar, no había dónde, qué comer, qué hacer, a quién. No había nada, cero. Entonces, así envió misionero, y 10 misioneros, 100 misioneros. Ahora ya más de 100 países, ¿no?, hemos enviado los misioneros. Entonces, la verdad me siento, ¿no?, gran honor, porque Dios, aquí dentro de la palabra, dentro de la promesa, ahí me dejó incluido. Amén. Ahí me dejó incluido.
no por mi condición, no por mi capacidad. ¿Por qué? Un siervo ha recibido la palabra de Dios. Un siervo ha guardado su promesa. Un siervo ha vivido por la fe conforme el corazón de Dios. Amén. Un siervo ha pedido a Dios para todas las naciones compartir evangelio. Entonces, en este plan de Dios, este deseo de Dios, ahí me dejo incluido. Amén. ¿Solo yo? No, a todos los hermanos que están aquí también escuchan por transmisión. Cada uno de nosotros estamos incluidos. Dios me hizo incluir en esta promesa, en este evangelio. Cuando murió en la cruz Jesucristo, ahí también me dejó incluido. Amén. Me dejó incluido. Entonces, aún yo nunca estaba en este tiempo cuando Jesucristo estaba en la cruz, ¿no? Crucificado. Yo no estaba en este tiempo. Yo ni podía ver, ¿no? Cuando murió Él en la cruz. Pero Dios, a través de la promesa, me ha incluido. Porque el amor de Dios es suficientemente, nos puede cubrir todo completamente, perfectamente. Es suficiente. Para nosotros, cuando es diferente horario, no podemos cubrir, ¿no? No podemos cubrir. Cuando estoy en Santa Cruz y usted está en La Paz, entonces ya no puede cubrir, ¿no? ¿Y qué puede ayudar? Así, debe estar juntos también. Por eso, y también Jesucristo estaba en otro lado del mundo. ¿Cómo nosotros podemos estar conectados con Jesucristo? Pero, para Dios, todo supera. Dios supera todo esto. Tiempo, lugar, todo que nosotros tenemos límite, Dios no tiene ningún límite. Amén. Para Dios, para nosotros es superar, pero para Dios no es nada, no es superar, es normal para Dios. Para Dios, eliminar todo nuestro pecado, perdonar eternamente toda nuestra maldad. Para Dios no es nada. Pero la Biblia que dice, sí o sí tenía que derramar la sangre, porque sin derramar la sangre no hay remisión de pecado, no hay perdón de pecado, no por lágrima. También en Estados Unidos una vez un pastor me mostraba un video que los niños están llorando en ese escenario, así pidiendo perdón del pecado. Me muestra este video, así es muy espiritual. Así Dios ya va a aceptar a los niños. Así ya va a perdonar a los niños. Así me muestra. ¿Qué me quiere decir? Ya, así es. Cuando lágrima mucho, es espiritual. Lágrima mucho, eso Dios le gusta. Entonces ya todos los días tenemos que llorar. Todos los días, todo el día. En la mañana, después de almorzar, después de cenar, ¿sí? Antes de dormir o despertando, ya todo el día hay que orar. Hay que llorar, no orar, ¿sí? Llorar, lagrimar. ¿Pero por qué? ¿Por qué Dios eso le gustará? ¿Le agradará a Dios? No es así. Sí, Dios quiere que estemos feliz, gozoso, agradecido, glorificando al Señor. Amén. Dando agradecimiento a Dios. Muchas gracias, Dios. Tú me amas. De tal manera me amo. Por eso me enviaste tu Hijo Jesucristo. Sí, Jesucristo murió por mi pecado en la cruz. Jesucristo no sabía pecado, no conocía pecado.
No tenía ni un pecado, pero él tenía que recibir juicio, castigo, condenación, todo que yo tenía que recibir. Dios, el amor de Dios no nos podía dejar con pecado, porque si nos deja, tú cometiste pecado, entonces tú tienes que recibir juicio. Entonces, de esta manera nosotros teníamos que entrar al infierno, eternamente teníamos que sufrir ahí como castigo, como juicio por el pecado. Pero Dios, por el amor de Dios, no podía dejar así, que cargar el pecado nosotros mismos. No nos podía dejar. Por eso todo mi pecado agarró y lanzó a Jesucristo. Amén. Como béisbol, ¿no? Lanza fuerte, ya 150 kilómetros, 160 kilómetros. Así lo agarró y como una, ¿cómo se llama? Pelota, ¿no? De béisbol, ya lanzó a Jesucristo. Y Jesucristo cargó todo mi pecado. Amén. No es pecado de Jesucristo. Él nunca tenía pecado, pero por mi pecado tenía que morir en la cruz, sufrir, derramar toda sangre hasta la última gota. Entonces, este evangelio que vamos a volver para confirmar esa parte. Segunda de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5. Versículo 14. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Aquí dice, ya Jesucristo murió por todos nosotros. Amén. ¿Y qué dice luego? ¿Solo Jesucristo murió? No, todos murieron. Todos nosotros murimos en la cruz. ¿Por qué? Él murió en vez de nosotros. ¿Quién debía que estar en la cruz? Estar crucificado, sufriendo, recibiendo castigo, juicio, condenación. ¿Quién debe estar? Esteban ya tenía que estar ahí. Esteban tenía que estar en la cruz ya. Hay que crucificar, hay que dejar ahí. Ya es pecador. Ya. Tiene tanto pecado, lleno de pecado, no solo unas cositas. Porque entró corazón de Satanás. Pero ¿quién murió ahí? Jesucristo. Entonces, ¿Dios cómo considera? Esteban murió. Esteban ya recibió todo juicio. Ya Esteban ya está crucificado. Ya todo pecado de Esteban ya está pagado. Amén. ¿Dios cómo considera? Esteban murió en la cruz. Amén. Cada uno de nosotros murimos en la cruz. Amén. Con Jesucristo. Y versículo 15. Y por todos murió. ¿Para qué? Los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, ya no vivan para sí. Yo soy Esteban, ¿no? Esteban. Esteban, ¿quién es Esteban? ¿Qué como tipo de persona, ¿no? Esteban es una persona, quiere vivir para sí mismo. Yo cuando era misión temporal en México, ¿qué decía pastor? Pastor, yo no tengo corazón para el evangelio. Déjame libre, déjame libre, ¿no? Déjame paz. Yo no tengo corazón para el evangelio. Por favor. Así era mi persona. ¿Quién es Esteban? Le gusta cumplir su propio deseo. Quiere establecer su propio pensamiento. Quiere andar por su camino. Así es Esteban.
No tiene interés de qué es deseo de Dios, qué es la guía de Dios, qué es la palabra. No tiene interés. Así es yo, mi persona. Pero aquí que dice, no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por Esteban. Aquí hay que poner, ¿no? Cada uno su nombre. ¿Para quién? Para mí. Entonces, ahí no solo primero murió en la cruz para quitar, para borrar todo mi pecado, pero no se quedó ahí y luego resucitó. Resucitó ¿para qué? Para justificarme, para justificarnos. Amén. Dios resucitó para justificarme. Aquí versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, yo recordando mi tiempo, ¿no? Mi tiempo, desde como era 50 aniversario, ¿no? De escuela misionera, hicieron, ¿no? Evento en Turquía. Aún yo no podía ir, pero recordando y meditando en eso, ¿cómo fue mi tiempo de seminario, ¿no? La verdad, Dios no me permitió un tiempo para mí mismo. Volviendo de misión temporal en México, directo me permitió entrar. Cuando tenía 20 años, directo ya me permitió entrar al seminario. Y luego también tenía que ir al servicio militar, ¿no? Y 2 años cumpliendo, ya me quedé un pensamiento, ¿no? Quiero vivir en normal, ya, como otros jóvenes ya. Ya como otros jóvenes ya quiero andar ya. Según mi deseo. Tranquilo, sin cargo, ¿no? Más cómodo, más fácil, ya quiero vivir. Pero casi estaba terminando el servicio militar, había rotación de ministro. Mi padre también es pastor y rotación como copastor de Pastor Uxpa. Entonces ya mi casa se quedó al lado de Pastor Uxpa. Entonces ya automático ya tenía que ingresar, ¿no? Entonces, así 2 veces, Dios, otros misioneros temporales volviendo a Corea, ya todo vuelven, ¿no? Sus casas. Mi caso al seminario. Y terminando el servicio militar, ya voy a esconder, ya voy a escapar a algún lugar, ¿no? Pero ya Dios, como me sentía, Dios me agarró así, ya me metió a escuela misionera. Así estaba, ¿no? 2 años. ¿Y qué pasó? Sí, ya Dios me dejó así, entonces ya, bueno, a ver, ya vamos a intentar, ¿no? Ya vamos a avanzar. Pero ¿qué pasó? Pasando 2 años, ya había entrevista, ¿no? Con Pastor Uxpa. Sí, tú ya tienes que volver a tu casa, dice. Ahora ya tengo que volver a mi casa. Y cada día los pastores me exhortaban. ¿Ya empacaste? No. No escuchas nada. Ni una palabra. Cada día, cada exhortación. Y luego, ¿qué pasó? Sí, es cierto. Ya no soy digno de estar aquí. Ya hasta aquí, ya hágante bien, ya basta, ya. Ya tengo que volver a mi casa. Así ya empaqué, ya bajé. De 3er piso era nuestra habitación. Y luego ya bajé ya con maleta. Y Pastor Santiago Lee de Honduras, él es mi compañero. Entonces, él me agarró. Ya, Esteban, ya, despiértate. Ya, últimamente ya vamos a pedir a Pastor Uxpa, ya vamos a pedir que nos dé, ¿no? Un comunión, ¿no? Último comunión. Ya vamos a pedir. Bueno, si tú quieres, ya, sí, pides. Yo como ya estaba lleno de dureza,
y ni tenía fuerza para pedir. Pero así Dios también me dejó, me preparó mejor compañero. Entonces, así Él me agarró y creo que dentro de 2-3 minutos llegó Pastor Ospa. Y yo solo seguía a Pastor Santiago Lee, ¿no? Éramos seminaristas, seguía nomás atrás. Yo no hablé nada. Y él pidió a Pastor Ospa, ¿no? Pastor, último comunión, por favor. Y Pastor nos dio que ingresen al salón, ¿no? Entonces, ahí Pastor entró y Pastor nos compartió, ¿no? El corazón de Dios. ¿Qué es el corazón de Dios? Tu corazón está más lejos del universo, ¿no? Tu corazón, ahora Corea es otro lado del mundo, ¿no? Corea y Bolivia hay diferencia de horario, 13 horas. Otro lado está, 13 horas. Pero no este mundo, universo, otro tamaño. No hay que ver nada aquí. Corea, Bolivia es es cerquita. Y en universo ya ni podemos imaginar, ya ni sabemos qué será último otro lado. Ni sabemos. ¿Y podremos llegar a otro lado? Nunca. Pero, pastor, ¿qué dice? Tu corazón está otro lado del universo. Y el corazón de Dios está otro lado. ¿Y cómo podrás llegar a Dios? Corriendo, nadando, o con auto, con vuelo. ¿Con qué podrás llegar? O si puede volar con la velocidad de luz, ¿podrás llegar? Tampoco. Tampoco. En el universo es muy lento, como tortuga. Entonces nunca podrás llegar a Dios. Entonces, nunca es imposible. Dios ni espera, ¿por qué? Ni podemos llegar a Dios. Dios sabe, nosotros no podemos llegar a Dios. No podemos volver hasta Dios, hasta un lugar que Dios está. Porque la distancia, lejísima. Mi corazón está lejos de Dios. Yo intentaba volver. ¿Y qué podía encontrar? No hay función de arrepentir en mi corazón. No hay función de arrepentimiento en mí. Entonces desde ahí cuando descubrí, no hay función, no hay botón en mi corazón para volver a Dios. No hay capacidad, no hay posibilidad. Ese pastor nos explicó el corazón de Dios. Pero tú estabas mirando otro lado de Dios. Pero tú solamente gira un poquito, ¿no? Un poquito gira ángulo de tu cabeza hacia Dios. Dios ya lo mira, lo encuentra y lo acepta. Amén. ¿Quién va a girar su cabeza hacia Dios? Yo no voy a girar todavía. Ya no necesito mirar a Dios ya. ¿Así? ¿Así está? Así cuando uno no hay función, no hay botón de arrepentirme, entonces esa persona puede mirar, porque sin mirar a Dios no funciona nada en mí. Ni un paso puedo acercar a Dios. Entonces, cuando descubre esto, ahí puede girar un poco de ángulo de su cabeza y Dios lo acepta. Como padre de hijo pródigo, ¿no? Todavía estaba lejos, pero ¿quién corre? ¿Hijo corrió? Papá corrió. No, estaba con condenación, estaba con mucho pensamiento, preocupación, oscuridad, sucio, olor y ya no hay que ver nada. Pero su papá lo encuentra y comienza a correr y lo abraza y estaba todo preparado para él. Desde este tiempo él trabaja todo por hijo pródigo.
Amén. Esta manera Dios también quiere trabajar en nosotros. Amén. Así, a través del siervo, Dios me hizo arrepentir. Yo intentaba tantas veces durante 2 años, nunca funcionó. Pero Dios, a través de quién trabaja, a través del siervo, a través de la iglesia que antemano ha preparado para guiarme, para transmitir su corazón, para también a veces a través de exhortación, a través de cariño, a través de amor, así a través de la palabra, a través de enseñanza, así me dirigía, un paso y un paso. Y para venir a Bolivia también igual era. Yo 2 años estaba bajo de pastor Pablo Shin. Y antes de venir a Bolivia, estaba recibiendo gran exhortación. Me sentía como yo estoy en sepulcro, solo casi como muerto estaba. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y la verdad no tenía nada de fuerza, nada de esperanza. Pero de repente salió rotación. Ahí casi final había mi nombre, Santa Cruz. Yo ni conocía de dónde es Santa Cruz. Sí, Santa Cruz. Y yo estaba sentado y directamente ya me enrodillaba. Automático era. Porque no me sentía capaz, no me sentía digno de dirigir, ministrar una iglesia. Pero Dios me sacó de sepulcro, de mi propio mundo, propio pensamiento. Porque este tiempo totalmente estaba enfocado de mí mismo. Esteban. En México me llamaba este bandido. Este bandido. Le gusta, ¿no? Mucho. Burladores. Y luego me quedé más burlar a ellos, que fuimos bien buenos amigos. Entonces, así, ¿no? Así yo totalmente enfocaba a mí mismo. Entonces, ¿en dónde tenía que vivir? En sepulcro, sí. Jesucristo ya resucitó, pero yo mismo, sepulcro. Jesucristo ya no está en sepulcro. Y nosotros tenemos que estar en sepulcro. Ya no, Jesucristo resucitó. Entonces, ¿Dios cómo considera? ¿Cómo considera? Esteban resucitó en Jesucristo. Amén. Jesucristo resucitó. Pero, ¿en dónde está Jesucristo ha resucitado? ¿En dónde está Él? En nuestro corazón. En el corazón de Esteban. Mirando a mí mismo, no hay nada de esperanza. No hay fuerza. Ya hay que dejar este camino. No puedo seguir. No puedo tener esperanza. No puedo compartir. Pero Dios, a través de siervo, a través de la iglesia, a través de maestros, a través de diferentes situaciones, ¿qué me enseña? Jesucristo está vivo en ti. Ha resucitado, ya no está en sepulcro. Sal, como Lázaro, ¿no? Sal. Pero fuera, ¿de dónde? De sepulcro. Pero muchas veces nosotros otra vez queremos entrar al sepulcro. Estoy mal, ya voy a entrar al sepulcro. Otra vez se queda ahí. No solo 3 días, hasta 3 años se queda. O 30 años ya se quieren quedar. O hasta morir ya quieren quedar ahí. Pero ya no es necesario entrar al sepulcro. Porque ya Jesucristo resucitó. Entonces, Dios, ¿para qué ha resucitado a Jesucristo? Para que trabaje, para que cumpla toda voluntad de Dios en nuestros corazones. Amén. Entonces, así, recibiendo el corazón de Dios a través de siervo, a través de iglesia. Aún muchas veces nosotros hemos quedado, ¿no? Contra de la palabra, contra de la guía. Siempre nosotros queremos agarrar el propio pensamiento, propia idea, porque según mi nivel es muy bueno, muy buen pensamiento, según mi nivel, según mi vista.
pero delante de Dios, basura. ¿Y qué era? Ya Esteban, ya botar basura, bote de basura, ¿no? Basurero ya. Ya todo Esteban ya, no solo un pensamiento, este pensamiento malo ya sacar, no, todo Esteban ya juntarlo, ya botar. ¿A dónde? A basurero. Pero cuando, pero Esteban, creo que me parece, olvidando, ¿no? Olvidando a sí mismo, creo que también tenía buena idea, también tenía buen pensamiento. Entonces ya, otra vez ya abre tapa de basurero y ¿qué hace? Ya buscando, ¿no? Buscando a Esteban y otra vez lo saca. Entonces, ¿qué necesita? Hay que quemarlo. Ya quemar, no estoy hablando de físico, ¿sí? No se confunde, no es físico, espiritualmente. Quemarlo ya. Ya eso no sirve. ¿Por qué? Porque Jesucristo pueda trabajar libremente en mi vida. Amén. Entonces vamos a leer aquí 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. ¿Quién se quedó antiguo? ¿Quién se quedó antiguo? A ver, levante la mano. ¿Quién se quedó antiguo? ¿Nadie? ¿Quiénes son nuevas? ¿Quiénes son? Levante la mano. ¿Ya todos se quedaron nuevos? Amén. Amén. Por eso, antiguamente nosotros éramos pecadores, pero ahora nueva criatura, justo, santo, limpio. Amén. Antiguo Esteban, ¿quién es? Debe estar en sepulcro. No hay esperanza, no hay fuerza. Y esta vez, ¿no? Para recoger mi esposa y mi tercer hijo. Ya. Ahora digo a veces último hijo ya. Entonces, ya recogí y en Corea revisé, ¿no? Cuerpo, un estudio. Entonces, salió, ¿no? 2 discos de espalda. Y también ahora ya hay muchas cosas, estoy bien delicado, ¿no? De salud y de mucho afecta, ¿no? Por eso todo el día aquí estaba con lente. Entonces me miran porque siempre anda con lente para sol. Entonces, aún pequeña luz ya me afecta. Ahora, muy débil se quedó. Y también ahí en lago, ahí al lado del lago había mucho viento, ¿no? Entonces estaba con chulo, estaba con todo tapado, porque ya no podía adaptar. Y también no puedo adaptar las comidas. Y ahora también de oído, ¿no? Se escucha pi, así, ¿no? Muy fuerte, hasta interrumpe, ¿no? Dormir, descansar. Hay muchas cosas, pero la verdad, mirando uno y uno esto, ya tengo que estar en sepulcro. Ya no puedo avanzar más ya. Pero cuando mirando, enfocando en Jesucristo, quien vive en mi corazón, soy nuevo Esteban. Entonces puede superar todas las situaciones que vienen en mi vida, todas las enfermedades que vienen en mi vida, no por mi fuerza, por nuevas fuerzas que vienen de Jesucristo. Amén. Entonces, ¿quién nos dirige a Jesucristo? El siervo y la iglesia. Amén. Entonces, un hermano me decía, ahora ayer ya tomé ya cerveza, ya me siento ya muy carnal, mejor ya no voy a ir a la iglesia. Y otro hermano dice, ahora estoy con muchas dificultades, ya no tengo corazón para el evangelio, ya quiero descansar. Entonces, ¿qué digo? Si usted así difícil no puede solucionar y no puede controlar su corazón, así ya, entonces ahora necesita acercar más a la iglesia, ¿sí o no? Entonces, Satanás nos engaña muy raro, ¿no? Pero
dentro de su pensamiento, sí, correcto. Sí, correcto. ¿Qué voz está escuchando? ¿Escuchando de Dios? Dios le dice, ya no vayas a la iglesia. Ya no necesitas escuchar la palabra, no te cambia nada. Dios nos dice así. No, ¿quién nos dice? Satanás. Pensando un poco más, Satanás, así Dios me quiere cortar de Dios, me quiere engañar para apartar de Dios. Pero aún está más lejos del universo, pero Dios me está esperando. Amén. Dios nunca me deja. Gran amor, suficientemente hasta puede tapar toda nuestra maldad, todo nuestro pecado. Amén. Amén. Por eso, esta manera nosotros podemos mirar a Dios, podemos recibir nuevamente su guía y podremos avanzar con nuevas fuerzas, también de diferentes asuntos de evangelio. Y también cada uno, Dios le permitió, ¿qué le permitió? Ministerio de reconciliación. Entonces, ¿solo ministros? ¿Dios le dio solo para ministros? No. ¿Para quién? ¿Quién ha recibido la justicia de Dios, el amor de Dios? Amén. ¿Quién ha recibido el amor de Dios? Amén. Todos, ¿no? A través de la sangre de Cristo nos transmitió su amor. Nos santificó, justificó, limpió. Y luego nos ha dado ministerio de reconciliación. Entonces, todo que tiene Jesucristo ha resucitado en su corazón. Entonces, Jesucristo, ¿quién vive en mi corazón? Él tiene ministerio. Él quiere trabajar en nosotros. Amén. Y nosotros dejamos libre a Jesucristo que pueda trabajar en nuestra vida. Amén. Bueno, hasta aquí voy a orar. Padre Dios, le damos muchas gracias. Este momento podíamos recordar su amor. Así, a través de su siervo, a través de la iglesia, ha preparado para nosotros todas necesidades y todo amor de Dios, todo corazón de Dios, toda fuerza que necesitamos. Así solamente estábamos como ciegos, como leprosos, no podíamos sentir su amor, no podíamos ver su obra y no podíamos sentir quién vive Jesucristo, quien vive en nosotros. Ahora Dios quiere trabajar muy fuertemente porque es el tiempo de la gracia, es el tiempo de Jesucristo. Ya terminó nuestro tiempo, nuestra hora. Ahora solamente Jesucristo trabajará en nosotros, en nuestra iglesia. Así Dios solamente nos permite enfocar en Jesucristo. Así nuestra familia que esté feliz dentro de Jesucristo y también todas las personas que encontramos, Dios nos permite abrir nuestra boca y para que Jesucristo utilice libremente para cumplir toda voluntad de Dios. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Pastor Esteban. Es realmente una palabra a la cual que tiene que trabajar